Si no es porque vamos a predicar la palabra del Señor, yo diría, uff, qué desaire. Después de cantar ese himno, tener que hablar. Pero qué bueno que es ahora escuchar a Dios en su palabra. Y hay esperanza en que esa palabra viva venga y obre en cada uno de nuestros corazones. Es impresionante lo que puede pasar cuando Dios habla. Vamos a pedirle a Él su bendición. Señor, qué gloriosa verdad hemos acabado de proclamar a través de este cántico. Es digno de ser celebrado, no solo durante toda esta vida, sino por toda la eternidad. Gracias, Señor, por no solo poner un nuevo cántico, sino una nueva letra de canción, porque tú has sustituido las cosas vanas de antes por las cuales cantábamos y nos has puesto un tema glorioso y eterno. Gracias, Señor, gracias por ese maravilloso perdón. Gracias por esa maravillosa libertad tan real. Pero, Señor, estamos a punto de escuchar tu palabra predicada y sabemos que separados de ti nada podemos hacer. Y te pedimos que nos bendigas, que tú hables, que tú nos concedas meditar, reflexionar y ser alimentados por la verdad que solo de ti viene. Este pueblo, como oraba el pastor Linares, está altamente necesitado de ti. Y tú tienes todo lo que necesitamos. Por lo tanto, ven, oh Dios, y háblanos, porque tu pueblo escucha. En Jesucristo. Amén. Aunque nosotros no sepamos mucho de fotografía, todos conocemos la gran diferencia que hay entre tener una foto bien enfocada y una foto fuera de foco. Se nota la diferencia. Y eso era más triste aún cuando todavía no existían las cámaras digitales ni los teléfonos inteligentes. Solo nos dábamos cuenta de lo que había pasado con una fotografía cuando íbamos al lugar de revelado. O sea, para los más jóvenes de aquí, antes habían rollos de fotografías que había que llevar a un lugar para revelar y ver cómo quedó la foto. Y qué desaire era cuando a veces veíamos alguna de esas fotos y dices, ¡ay, quedó movida! Y no se veía nítida la fotografía, porque apreciamos la nitidez de una buena fotografía. Y quienes aparecen en la foto lo aprecian también. Y los que saben un poco más de fotografía saben cómo destacar aún más el objeto deseado, haciendo que solo ese objeto quede nítido y todo lo demás quede fuera de foco, para destacar la figura central. Y hasta ahora hasta los celulares están comenzándolos a hacer para lograr ese efecto. Pero no solo los elementos de una fotografía pueden estar desenfocados, hermanos. La palabra desenfocar también se aplica a las perspectivas que nosotros podemos tener de las cosas y de la vida. En nuestras mentes podemos tener una visión distorsionada de algo o de alguien. Alguien puede tener una visión deformada o desfigurada acerca de ti. Alguien puede pensar de ti lo que no es, o tener una idea de ti que no es. Y esas visiones desenfocadas pueden ser de cosas trascendentes o de cosas intrascendentes. Y lo lamentable es cuando nos sucede con respecto a las cosas más importantes, porque las consecuencias son mayores. Y en ese sentido, el caso más triste es cuando nos sucede precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Ocurre cuando no se hace evidente que Cristo se ha desfigurado ante nuestros ojos. Ni cuenta nos damos, pero no lo estamos viendo con nitidez. Y eso se traduce en vidas desenfocadas. Cristo está desenfocado
nuestras vidas se desenfocan también. Una visión clara de Cristo producirá vidas que correspondan con esa visión. Una visión desenfocada producirá una vida desenfocada. Y esa es la explicación para muchas decisiones y acciones erráticas que nosotros vemos que muchos que confiesan ser discípulos de Jesucristo toman y hacen. Están desenfocados porque tienen una visión desenfocada de Jesús. Y es con eso en mente que me gustaría compartir 3 versículos de las epístolas del Nuevo Testamento que nos instruyen con respecto a 3 deberes que tenemos con relación a Cristo y que nos ayudarán a mantener a Cristo bien enfocado en nuestras vidas. 2 Timoteo 2:8. Algunos de ustedes hicieron la tarea y leyeron lo que se me envió por IBCJ Informa y vieron que ese era uno de los versículos. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. El segundo, Hebreos 12:3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y el tercero no fue el que se compartió en IBCJ Informa, sino Filipenses 3:20, cuando Pablo dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Así que el primero de esos deberes es: recuerda a Cristo, recuerda a Jesús. 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Y esa expresión, acuérdate de Jesucristo, pareciera ser una exhortación ideal para incrédulos. Alguien que no tiene a Dios pendiente ni a Jesús en su vida, no dice: acuérdate de Jesucristo. Quizás más parecido a lo que se dice en Eclesiastés 12:1, cuando le dice a los jóvenes que se acuerden de Dios en su juventud. Pero todo cambia cuando recordamos que a quien Pablo está escribiendo es a Timoteo, a un creyente fiel, a un ministro fiel del evangelio de Jesucristo. Timoteo, amados hermanos, el mismo Timoteo de quien Pablo habla en Filipenses capítulo 2, cuando lo describe en los siguientes términos. Oigan cómo habla de Timoteo: mas espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, a quien, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a su padre. Qué descripción. Y según Hebreos 13:23, Timoteo llegó incluso a estar preso por causa del evangelio. De ese Timoteo que estamos hablando. Es a ese Timoteo que Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo. Pablo, que me acuerde de Jesucristo. Pero toda mi vida yo la he dedicado al evangelio de Cristo, y tú me estás pidiendo que me acuerde de Él. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, recordemos que Pablo está escribiendo sus últimos consejos a su hijo amado en la fe, su hijo espiritual Timoteo. Y es la última carta de Pablo, y él no quiere desperdiciar sus municiones. Timoteo, no pierdas el foco. Timoteo, ten mucho cuidado. Mantén a Cristo bien enfocado en tu vida. Si eso fue a Timoteo, es una buena exhortación para todos nosotros.
Y el texto contiene dos cosas específicas. Podemos uno analizar eso de una manera general, pero el texto tiene dos cosas específicas que Timoteo debe recordar sobre Jesús. Dice que resucitó de entre los muertos, y dice el versículo que era descendiente de David. Esas dos cosas, dos expresiones que están calculadas para ayudar a Timoteo a mantener el foco específicamente en ser fiel a Jesucristo a pesar de toda oposición y persecución. La expresión resucitado de entre los muertos implica dos cosas. La primera, obviamente, para que alguien resucite tiene que morir. Esa expresión afirma que Cristo murió realmente, que verdaderamente murió, que no fue un desmayo. Él murió como resultado de la oposición al evangelio, el mismo evangelio que Pablo y Timoteo estaban predicando. Pero también implica que ni la muerte puede impedir la victoria de Jesús. Él está vivo y está con nosotros hasta el fin del mundo, como lo proclamó. Porque Él vive, nuestra victoria está garantizada en Él. Wow, Timoteo, dale para adelante, que ni que te maten nosotros perdemos. Ustedes han visto esos campeonatos que hay cuando ya el equipo que está jugando, ni que pierde el juego, deja de clasificar. Y ya a veces hasta juegan desanimados. Bueno, hermano, eso no es para que juguemos desanimados. Lo que Pablo está diciendo es, no hay forma en que perdamos, pero dale para adelante con todo el pie. Vive bien la vida cristiana, acuérdate de Jesucristo. Tú tienes que ser un testigo fiel a pesar de la oposición y la persecución. La resurrección le da sentido a la proclamación del evangelio. Por eso Pablo decía a los corintios en 1 Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pero Cristo sí resucitó. La segunda expresión, descendiente de David, acuérdate Timoteo, de Jesucristo, descendiente de David. Algunos han tomado esa expresión para decir que el texto enfatiza la humanidad de Cristo, pero yo creo que el énfasis está en otro lado y el contexto nos puede ayudar. Si ustedes buscan el texto a partir del versículo 9, esto es lo que dice: por Cristo sufro penalidades. Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, Timoteo, puede ser que haya que morir. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero fíjense, en el contexto Él está hablando de Cristo reinando. ¿Y de dónde es el linaje de Jesús? De David. Acuérdate de Jesús, del linaje de David. Él es descendiente de la línea mesiánica por David. Él es rey, que es lo que el Evangelio de Mateo demuestra hasta la saciedad. ¿Quién fue David? Bueno, David fue un rey, guerrero, conquistador. Y Jesús es de ese mismo linaje. Independientemente de los padecimientos que terminaron con su vida, venció la muerte y reinará para siempre para beneficio de gente de toda tribu, lengua y nación, como cantábamos. Cristo es victorioso, como David fue un guerrero victorioso. Cristo es victorioso. Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y lo que Pablo está diciéndole es: Timoteo, recuerda, Jesús está vivo y Jesús es rey. Ni la muerte puede impedir su victoria y su reinado. Por tanto, sigue predicando y sigue viviendo el evangelio. Vale la pena.
La exhortación de Pablo era como una especie de llamado a salir al campo de batalla, conscientes de que seguimos a un Cristo que vive y reina. El Señor prometió que se levantaría de los muertos, como dijo en Marcos 8:31. Yo voy a resucitar, y lo hizo. Y de la misma manera, las profecías del reino eterno del Mesías davídico se habían cumplido en parte, Timoteo. Sigue siendo un testigo fiel porque nosotros reinaremos con él. Hermanos, en sentido general, todos nosotros somos propensos a olvidar. Nos olvidamos de cosas. Y le sucedió al pueblo de Israel una vez entró en la tierra prometida, y ellos habían sido advertidos. Cuando ustedes entren, le decía el Señor, ustedes se van a olvidar de mí. Y cualquiera en el momento que le dicen eso, ¿cómo me voy a olvidar? Pero se olvidaron de él, a pesar de haber sido advertidos. Cristo mismo instituyó la cena del Señor. Y dice para que hagamos memoria de él. Señor, pero ¿por qué tienes que decirnos que hagamos memoria de ti? Porque tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar. Hermano, ¿qué tan enfocada está tu visión en Jesucristo? ¿Es una imagen borrosa o es una imagen nítida? Hoy, ahora mismo. ¿Tú estás viendo bien a Cristo? Porque para mí es evidente que en algunos la imagen está muy borrosa. Porque no lo tratan como a un rey. No lo ven como el santo. Porque se dan licencias que riñen contra su palabra. Por eso Cristo dijo, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Olvidar otras cosas puede desembocar en grandes dificultades. Pero olvidar esto es lo más terrible que nos puede suceder. Hermanos, no veamos esta exhortación a Timoteo como algo, una palabra que está de más. Que como si Pablo estuviera desperdiciando algunas palabras en su última carta. No, Timoteo, aún Timoteo necesitaba ser exhortado. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate. El Alzheimer es una enfermedad terrible, todos sabemos. Personas que eran una vez normales empiezan a olvidar cosas, lugares y personas. Terrible. Pero como escuché a un pastor decir, el Alzheimer espiritual es peor aún. Cuando personas que dicen conocer a Cristo actúan como si nunca lo hubieran conocido. Podemos vivir vidas religiosas, pero no tenemos a Cristo enfocado. Y nuestras vidas se desenfocan. ¿Cómo estás viviendo? Tu salud espiritual va de la mano con la práctica de recordar a Jesucristo. Recuerda a Cristo. El segundo deber que quiero tratar es considera a Cristo. Considera a Cristo. Dice Hebreos 12:3, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y una vez más nos encontramos con un llamado no a los incrédulos, sino a aquellos que confesaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero como bien lo ilustra la imagen de la carrera que nosotros encontramos en el contexto de este versículo, los lectores de Hebreos estaban cansados, desanimados y a punto de desmayar. Y la receta celestial para ese problema, considera a Jesús. ¿Estás cansado? Considera a Jesús.
¿Estás desanimado? Considera a Jesús. La receta es reflexionar en la persona y en la obra de Jesucristo. El versículo 2 nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesús. La exhortación del versículo 3 es para que esa mirada no sea irreflexiva, sino que hagamos un alto y tomemos tiempo para considerar. No es échale un vistazo a Jesús y sigue. No. Detente. Considera a Jesús. En este mundo de rapidez, detente. Considera. La idea de la palabra es reflexionar, ponderar cuidadosamente, ponderar con esfuerzo y precisión. Habla de darle mente a algo con el fin de hacer una comparación. Nuestra palabra analogía tiene relación con el término que se usa aquí. Entender a Jesús es la clave aquí, entender lo que Él es y lo que Él hizo. La cura para la duda, la cura para la vacilación, la cura para el desánimo es considerar a Jesús. La persecución contra los cristianos estaba poniendo a pensar a más de uno. ¿Vale la pena esto? Está difícil. Yo veo que los otros llevan una vida con menos problemas. Nosotros decimos seguir a Jesús y ya hay inconvenientes. En el capítulo 10 de Hebreos se habla de prisioneros. Se habla de haber algunos sido despojados de sus bienes. Era una realidad para ellos en esos días. Y estaban cansados de luchar y de ver qué les podía pasar. Habían visto a algunos de los suyos experimentar esa oposición. Y estaban cansados, estaban desanimados. Y ese cansancio es peligroso. Ese desánimo es peligroso. Y Hebreos nos advierte de que es un desánimo que nos puede desviar, que nos puede hacer andar a la deriva, como dice el capítulo 2, que nos puede apartar del Dios vivo, como dice el capítulo 3, que puede hacernos vacilar de las promesas del Señor, como dice el capítulo 10, que nos puede hacer retroceder en lugar de avanzar, como dice el versículo 39 del capítulo 10. Ese desánimo es peligroso. Quitar los ojos de Jesús tiene consecuencias. Y Él es nuestra fuente de fortaleza. Él es nuestra fuente de ánimo para continuar corriendo la carrera cristiana. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. O sea, obsérvenlo, míralo cómo Él se comportó aún ante la oposición. Y dice, ¿para qué? Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hay un impacto que produce ver a Cristo actuar en medio de esa actitud del mundo a su alrededor en nuestras vidas, que nos ayuda a seguir corriendo. Dice un comentarista, el ejemplo del Señor Jesús es el antídoto perfecto contra el desaliento y el estímulo para proporcionarnos fuerza. El autor emplea dos palabras gráficas para describir el peligro de fluctuar. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aristóteles empleó estas palabras para describir a un atleta que se arroja sobre el suelo para descansar después que ha pasado la meta. ¿Ustedes no han visto esa carrera? Ayer estaba viendo una carrera de campo traviesa y había que ver a algunos de esos corredores cuando cruzaban esa meta tirados al suelo. Dice allí, ese cansancio describe a ese atleta que se arroja sobre el suelo para descansar después que ha pasado la meta. Así pues, el escritor está en efecto diciendo, no abandonen demasiado pronto, no se relajen hasta haber pasado la meta. Permanezcan en pie hasta que lleguen al final. Todavía no descanses. Todavía sigue corriendo. Porque no has cruzado la meta. Y el deber que el autor les pone por delante es considerar a Jesús.
Debemos considerar a Jesús y comparar el carácter extremo de sus sufrimientos y luego mirar a tu vida y decir, ¿y yo puedo decir que lo que yo estoy pasando es sufrimiento? Sigue corriendo. Que tu Señor por ti sufrió lo indecible. Sigue corriendo. Por eso dice el versículo 4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado ¿no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre? Es como cuando uno de niño se caía y lo veía. ¿Dónde está la caída? Pero ahí no hay nada. Tú no tienes nada ahí. Dale para allá. Uno de niño le exhortaban a uno. Si no se estaba desangrando, dale para allá. Y lo que el autor está diciendo, yo no veo ¿de qué tú te estás quejando? Yo no veo sangre. Todavía no han derramado sangre combatiendo contra el pecado. Sigue corriendo. ¿Qué tanta ñoñería? Sigue corriendo. Y el autor continúa usando figuras de los deportes. Y en ese caso usa el ejemplo de la lucha. Combatiendo contra el pecado. Es un combate. Muchos toman cursos de defensa personal, que jiu-jitsu, que judo, que... Nosotros tenemos que tratar de aprender a luchar contra el pecado. Aprender jiu-jitsu espiritual. ¿Estás cansado en la carrera cristiana? ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás tomando decisiones y realizando acciones que contradicen tu profesión de fe en Cristo? Mira a Cristo. Considera a Cristo. Una visión saludable de Cristo va a incidir directamente en la relación que tú tienes con el pecado. Hay una relación inseparable entre el versículo 3 y el versículo 4. Mantente considerando a Cristo, el propósito de su vida, el propósito de su muerte, y vas a tener una visión saludable con respecto al pecado, porque Él murió a causa de los pecados. No es lo mismo, amados hermanos, decir que tú amas a Jesús y decir que sigues a Jesús, a realmente amar a Jesús y seguir a Jesús. Leía sobre una encuesta que llevó a cabo un instituto de ética en California a más de 23,000 estudiantes. El 99% estuvo de acuerdo en que lo más importante es ser una persona con un carácter correcto. Y el 93% dijo estar satisfecho con su propio carácter y su propia ética. Lo que la encuesta también reveló es que más de la mitad admitía usar chivos en los exámenes. Y casi el 75% admitió haber copiado en trabajos que tenían que entregar. Además de que una tercera parte dijo que no fueron completamente honestos al responder la pregunta de la encuesta, que era anónima. Hermanos, nosotros podemos decir lo que queramos en cualquier encuesta, pero al final somos lo que somos. Y lo que somos es lo que cuenta. No es lo mismo decir que tú eres un discípulo de Jesús que vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Considera a Jesús para vivir como debes vivir. En la historia del atletismo se han descubierto casos famosos de corredores que iniciaron una carrera de maratón, pero que en algún momento se desviaron de la ruta y luego aparecieron fresquecitos más adelante. Quizás ustedes han leído algunos de esos casos. Se evitan mucho esfuerzo y sudor, pero son descubiertos. Un caso famoso fue el de Rosy Ruiz, tenía que ser hispana, de Rosy Ruiz en el maratón de Boston de 1980, una de las carreras más prestigiosas, y ganó con un tiempo récord de 2 horas 31 minutos. Uno de los primeros en notar algo raro fue Bill Rogers, ganador de la categoría masculina, que había llegado antes que ella, porque los hombres los colocan antes en la salida. Y él todavía estaba sudando, exhausto, mientras hablaba en la rueda de prensa, y ella tranquilita, sin sudar, hablando muy normal. Y ella dijo que ella se había levantado ese día con mucha energía. Pero varios testigos sacaron a la luz la realidad de que ella entró a la carrera faltando solo 1 milla.
para acabar. En vez de 26, una. La fama que adquirió tan abruptamente se desvaneció. Y la vergüenza cayó sobre ella. Nadie recuerda a Jacqueline Garraud, que fue la que ganó en realidad. Y yo veo en eso una similitud con la carrera cristiana. Muchos que llegan en realidad son unos desconocidos para este mundo. Hermano, no corras para alcanzar renombre en este mundo, sino para alcanzar el reposo eterno de los santos. Corre, porque hay una grande nube de testigos que está mirando cómo tú corres. Eso es lo que dice Hebreos 12:1. Y sobre todo está Jesús mirando cómo corres. Y el texto dice que para que tú corras bien, considera a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Considérale. Corre como un verdadero atleta de Jesucristo. Considera a Jesús. Imita su actitud. Dice que Él corrió por el gozo puesto delante de Él y soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Debemos estar dispuestos a confrontar y enfrentar todas estas cosas y seguir el ejemplo de Jesús. ¿Estás corriendo? ¿Realmente estás corriendo o te has salido de la ruta para encontrar un camino más fácil, para esquivar unas cuantas dificultades? O sea, ¿realmente tú crees en las palabras del Salmo 1 y te estás cuidando? Estás viendo que la verdadera bienaventuranza está donde el Salmo dice que está. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Hay un estilo de vida diferente, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas. Pero en ocasiones nosotros vemos a algunos detenerse en el camino de los pecadores y seguir el consejo de los impíos. Se salen de la ruta, dejan de correr. Y eso entristece. Eso preocupa. Puedes tener la ropa del atleta y no ser un atleta de Jesucristo, porque no estás corriendo con los ojos puestos en Jesús. Por eso el mismo texto en el versículo 12 que leíamos dice: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Vamos, levanta esa pierna y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Colócate bien en el camino. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Considera a Jesús, vuelve a la carrera, corre bien para la gloria de Dios. El autor de Hebreos les está diciendo a los hebreos y a nosotros: no se desenfoquen, manténganse considerando a Jesús para que puedan correr bien la carrera. Recuerda a Cristo, considera a Cristo. El tercer deber que quiero ver es: espera a Cristo. Espera a Cristo. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Mantenernos enfocados con respecto a Cristo implica mantener viva la expectativa de su regreso. Si no le estamos esperando es porque la imagen de Cristo está borrosa. No estamos viendo con claridad. Él mismo nos enseñó a vivir vigilantes y expectantes. Cuando Él comparó los días de Noé con los días de su venida, ¿ustedes recuerdan? Él dijo, Mateo 24:42, velad por tanto, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Estad preparados. Eso es Cristo exhortando en Marcos 13:35. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer.
no sea que venga de repente y os halle dormidos. Dormidos. El tema de la segunda venida y el dormir aparece en otros pasajes. Pablo lo usa en Romanos capítulo 13. Dice el versículo 11: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Amados hermanos, por favor observen que esto no fue algo que Pablo se le ocurrió decir a un grupo de depravados que se reunió en un lugar. Fue una iglesia. Fue una iglesia. Nos podemos desenfocar. Por eso observen, el día está cerca. No vivamos como si fuéramos de la noche. Tiene que haber un contraste. No andes dormido. Debes estar velando, despierta. Por eso dice, en ese contexto, desecha las obras de las tinieblas. Anda decentemente, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Tiene que haber una diferencia. Aquel que está pendiente al regreso del Señor tendrá un estilo de vida correspondiente. No es alguien que vive para complacer sus pasiones. Y lo que Pablo está diciendo aquí está en consonancia con lo que Cristo mismo había advertido en Lucas 21:34. Oigan lo que dijo Cristo: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Dicen, no permitan que el corazón se cargue con estas cosas. Dice, estén alertas. Estar alertas y esperando necesariamente va a impactar nuestro estilo de vida. No tener ninguna expectación ante la segunda venida puede ser señal de estar representados por las vírgenes insensatas en la parábola de las 10 vírgenes. Las prudentes se prepararon con sus lámparas y aceites. Las imprudentes o insensatas tenían lámparas pero no tenían aceite. En 2 Tesalónicas capítulo 5, después de Pablo hablar de la segunda venida y de afirmar que Cristo vendrá como ladrón en la noche, él dice, 1 Tesalónicas 5:3, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Una advertencia fuerte. Y luego dice, mas vosotros, un contraste, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Alguien que está esperando a Cristo va a vivir como alguien que realmente lo está esperando. Dice aquí Pablo, unos no escaparán. ¿Y quiénes son los que son sí librados? Los que viven con la expectativa de la segunda venida, que Pablo describe en 2 Timoteo 4:8 como los que aman su venida. Y hay coronas para eso, dice Pablo. Pero en ese mismo pasaje es interesante, hace un contraste. Demas me ha desamparado amando este mundo. Versículo 8, hay una corona para aquellos que aman la venida de Cristo. Versículo 10, Demas me ha desamparado amando este mundo. Dos tipos de amor. En otras palabras, hay riesgos en no estar a la expectativa de la segunda venida. Nos exponemos a peligros muy serios. Hermanos, si Cristo y Pablo nos advierten en contra del sueño espiritual,
es porque es un gran riesgo. Con respecto a nuestro cuerpo físico, tenemos que dormir, hay que descansar. Pero con respecto a nuestras almas, debemos mantenernos velando y alertas. ¿Y saben qué? Cuando venimos al culto de adoración, Dios usa lo que escuchamos, la palabra de Dios que escuchamos cada domingo, para ayudarnos a mantenernos velando y alertas. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor advirtiéndonos contra todas estas seducciones del mundo? Y el mismo Pablo igualmente está diciendo: cuidado, que el mundo puede atrapar tu corazón. La verdad que me llamó la atención meditando en esta mañana en lo que Paul Tripp dice en su libro El Domingo Importa, que hemos citado en algunos contextos. Decía él: la adoración pública tiene el propósito de recordarte el que no seas capturado por las cosas de esta tierra, sino que continúe buscando las cosas de arriba. Dice: parte del propósito por el que venimos aquí es: Señor, ayúdame a enfocarme en las cosas que yo debo enfocarme. Y citó el texto de Ezequiel 14:4. Así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Nosotros venimos a la iglesia para que Dios, en su infinita sabiduría, detecte los ídolos de nuestro corazón y nos apartemos de ellos. Sigue diciendo él: ¿de qué forma de idolatría es que estoy hablando? La idolatría del corazón, la capacidad de todo pecador pedirle a la creación que haga lo que solo el Creador puede hacer. Es buscar horizontalmente un Salvador. Es esperar que mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mis posesiones, mi poder y control, mis experiencias y éxitos, mi comida, mis conocimientos, mi fuerza y salud física, mi apariencia, etcétera, me den satisfacción y libertad, curación, plenitud y paz de corazón. ¿Qué cantábamos? Que nuestra satisfacción plena esté en Jesús. Dice: de alguna manera es aceptar el engaño de que se puede encontrar vida abundante fuera de la persona y obra del Señor Jesucristo. Y venimos a la iglesia y lo que Dios hace es decirnos: no te dejes de engañar. Solo en Cristo hay verdadera libertad y satisfacción. Dice: nos congregamos para ser confrontados con nuestra idolatría y para que la confesemos y poder conocer así la libertad de adorar únicamente a Dios. El esperar a Jesús va a ir completamente en contra de tú vivir para tus ídolos y encontrar la satisfacción en este mundo. Por eso es que la Biblia insiste tanto en que los creyentes son aquellos que esperan a Cristo. A los corintios se lo dijo, oigan eso. 1 Corintios 1:7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, qué bueno, Corintios, que ustedes tienen todos los dones espirituales. Aleluya. Pero dice, lo que ellos realmente anhelaban era encontrarse con Jesús. Dice, lo anhelan ansiosamente. Y también a los tesalonicenses. ¿Recuerdan cuando Pablo describe su conversión? En primera a los tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. Dice que eso hace dos cosas. Dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Dice, esa conversión, dice, hace dos cosas: nos pone a servir aquí y nos pone a esperar al Hijo. Cuando Dios te convierte, te da una esperanza. Hermanos, de nuevo, una cosa es decir Maranata y otra muy diferente es realmente estar esperándole.
Esperarle de manera sincera afecta el corazón y afecta la vida. El apóstol Juan por eso decía: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todo eso lo sabemos nosotros. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Es una esperanza purificadora. Si no te estás purificando, dice Juan, es porque la imagen de Jesús que tú tienes es muy difusa. La imagen de tu esperanza está borrosa y por eso estás desenfocado. No le estás esperando. Cuando la gracia de Dios llega al pecador, impacta su vida, impacta su esperanza. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobre y justamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. ¿Ven? Hay relación entre la espera de Jesús y la vida que nosotros llevamos. La segunda venida de Cristo es un motor que impulsa al creyente en su diario vivir. Y tú pides en oración: sí, ven Señor Jesús, y lo anhelas como aquellos que Pablo describe como los que aman su venida. Tú oras por eso y le pides a Dios que obre en tu corazón a esperarle ansiosamente. ¿Estás esperando a Jesús? ¿Cómo se evidencia esa espera? ¿Se puede decir que tú amas su venida? ¿Recuerdan aquellas letras de aquel himno? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Espéralo con anticipación, espéralo con ansias. Los barcos pesqueros pueden durar días y meses en alta mar, dependiendo del tipo de embarcación y el tipo de pesca. Y leía del caso de uno de esos barcos cuando se iban acercando al puerto, donde normalmente los seres queridos están esperando a sus familiares. Y el capitán veía por sus binoculares y les iba anunciando: ¡ay, veo a María, la de Guillermo! Además está ahí Margarita, la de Tomás. ¡Ay, ahí veo a Ana, la de David! Dice, pero uno de los pescadores se desmontó con el corazón triste porque no vio a su esposa. Cuando llegó a su casa y abrió la puerta, la esposa salió a su encuentro y le dijo: ¡oh, te estaba esperando! Y él le respondió: sí, pero las mujeres de los otros hombres estaban esperando ansiosamente por ellos. En el lenguaje de esa historia, ¿cómo estás esperando a Cristo? No asumas a Cristo. No lo des por sentado. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Asumimos demasiado a Jesús. Dejamos de ver la conexión del Evangelio con nuestras vidas personales, nuestros estilos de vida. Desconectamos a Cristo de nuestros matrimonios. Desconectamos a Cristo de nuestra relación de noviazgo, de tu vida laboral y hasta de la vida de la iglesia. Y terminas haciendo todo en automático. ¿Te haces enfocado? Aprovecha esos recordatorios para volver a enfocar tu vida en Cristo. Pídele al Señor que te conceda volver a tener una imagen nítida de Jesucristo. Una que afecte tu modo de pensar y de ver las cosas, tus sentimientos y tus actitudes, tus decisiones y tus acciones. Necesitamos mejor enfocar nuestros ojos en Jesús. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué exhortación! Pero observen esto.
Ahí mismo sigue diciendo el apóstol Pablo: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Pero Pablo, tú estás escribiendo a cristianos. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, y es bueno que lo sepamos. Es bueno que lo sepamos. ¿Recuerdas tú las letras del himno Pon tus ojos en Cristo? Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¿Y saben qué va a pasar? Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más. Wow. Recuerda a Cristo. Considera a Cristo. Espera a Cristo. Vamos a orar. Señores, es más fácil decir: recuerda a Cristo, contempla a Cristo y espera a Cristo, que realmente recordarnos de Él, considerarlo a Él y esperarlo como tu palabra enseña. Tenemos que pedirte que nos perdones, porque nos hemos desenfocado. Con muchas cosas hemos permitido que nuestra vista no tengan un concepto claro del Jesús que adoramos y seguimos. Pero venimos a ti para ser limpiados y lavados en esa preciosa sangre, en ese rojo manantial que lava al más vil de los pecadores. Lávanos, Señor, y ayúdanos a enfocarnos de nuevo, para que podamos así recordar a Jesús, contemplar a Jesús y esperar realmente a Jesús. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor. Amén.